Libro de Segunda de Samuel, capítulo 16. Capítulo 12, perdón, 12, 16. Señor amado, en esta mañana, Jesús, te pedimos, Dios, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor amado. Señor amado, nos presentamos como iglesia delante de ti, Señor, reconociéndote que tú eres Dios sobre todo, Señor, y como tú no hay otro igual, Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor. Señor, gracias porque tú eres suficiente, Señor, como te hemos cantado, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda de Samuel, sí, capítulo 12, versículo 16. Y en esta mañana quiero hablarles de que Dios es suficiente y también quiero hablarles del desapego, porque a veces nosotros somos muy dados a apegarnos a las cosas, a las personas, incluso a situaciones que constantemente nos dañan, pero somos seres que constantemente nos apegamos mucho a las cosas, amén. Entonces, todos queremos recibir cosas del Señor, todos queremos recibir respuestas del Señor, ¿cierto? Cuando recibimos una sanidad, por ejemplo, como le ocurrió a la hija del hermano Pedro, uno dice, gracias, Señor, por tu sanidad, ¿cierto? Pero pocas veces hablamos de esos momentos donde Dios permite que algo se salga de nuestras manos. Y nosotros decimos creer que sí, Dios tiene el control de todas las cosas, pero decimos eso mientras yo también tengo el control de las cosas. Pero cuando llega un momento en que yo pierdo el control sobre esas cosas, viene la angustia, viene el desespero, empezamos a cuestionarnos o a cuestionar a Dios mismo. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo que amamos? ¿Qué hacemos cuando perdemos una oportunidad que ya la veíamos segura? ¿Qué hacemos cuando una puerta se cierra ante nuestros ojos y pensamos que ya íbamos a pasar por ella y sucede lo contrario? ¿Qué sucede cuando Dios no hace lo que nosotros esperábamos que Dios hiciera? Y hoy el Señor quiere enseñarnos una verdad, y es que cuando Dios es suficiente, puedo soltar cualquier cosa, porque mi vida no está segura en mis manos. Mi vida está segura en las manos del Señor, amén. Y dice en este pasaje de la Biblia 12:16, dice: David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Amén. Luego dice que al séptimo día murió el niño. Y aquí nos está hablando la Biblia de algo poderoso. Y sigue diciendo ahí más adelante, dice en el 13, es que yo no veo ya, dice, se me perdió. Y los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya
ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que éste ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y me permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo yo devolverle a la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Amén y amén. La Biblia dice que esta fue una época muy difícil que David pasó, porque él tuvo un niño con Betsabé y este niño fue producto del pecado que ellos habían cometido. Entonces Dios lo confrontó por medio del profeta Natán y David se arrepintió y Dios lo perdonó por el pecado que él había cometido. Pero aunque el perdón de Dios es real, las consecuencias de nuestro pecado también son reales. Toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia. Y David, aquí en este pasaje dice que David se postró sobre tierra, que él oró, que él ayunó, que él clamó al Señor, que le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Pero luego dice que cuando el niño ya murió, los ancianos se asombraron y le decían: pero venga, si cuando se estaba vivo todavía usted no comía, mejor dicho, no salía de ese lugar, ¿cómo ahora que murió ya se levanta? La Biblia misma lo dice, le dice que se paró y se perfumó. Y aquí aparece una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. ¿Qué pasa cuando Dios nos responde de la manera en que tú y yo estamos esperando que Él responda? ¿Qué pasa cuando la respuesta de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros le estamos pidiendo o le estamos clamando? Es muy fácil que tú y yo adoremos al Señor cuando las puertas se abren. Es muy fácil adorar al Señor cuando alguien se sana. Es muy fácil adorar al Señor cuando la restauración viene rápidamente. Pero la madurez espiritual se revela cuando Dios permite que algo termine y aún así tú sigas adorando al Señor con la misma entrega y la misma devoción. David no se levantó de aquel lugar no porque no le doliera la muerte de su hijo, no porque él no amaba a ese niño, no comió porque le era indiferente, bueno, ya se murió, no, sino que él entendió que era algo que ya se había salido de su control y ahora estaba en las manos del Señor. David se levantó porque él dijo: yo ya hice lo que me correspondía hacer. Ya el Señor tomó una decisión. Ya él dejó en las manos del Señor lo que no estaba en sus manos. ¿Y cuánto nos cuesta dejar en las manos del Señor las situaciones más difíciles? Le decimos: Señor, yo te entrego todo. Pero cuando sentimos que no tenemos el control, ahí viene lo difícil. Pero cuando tú entregas en las manos del Señor las cosas, eso es madurez, eso es fe de tu parte, eso es carácter, eso es tú desapegarte de las cosas, diciéndole: Señor, yo creo que a pesar de las circunstancias, creo que a pesar del dolor, yo creo que a pesar de la adversidad, tú tienes el control de todas las cosas, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Y hay momentos en que sí, en que tú y yo oramos, ayunamos, derramamos nuestro corazón delante del Señor, nos quebrantamos, pero llega un momento en que ya nos tenemos que levantar y decirle: Señor, tú tienes el control.
Llega un momento que así como David tenemos que levantarnos, tenemos que ungirnos, tenemos que cambiar nuestras ropas y entrar a la casa de Jehová y adorar. Decirle, aunque Señor yo no entiendo este proceso, aunque yo no entiendo lo que está pasando, Señor, yo voy a seguir adorándote, yo voy a seguir exaltando tu nombre. Porque no todo lo que se va de tu vida va a regresar. No todas las puertas que se cierran se van a volver a abrir. No toda persona que Dios decidió que saliera de tu vida tiene por qué quedarse o regresar. Y no toda pérdida es destrucción. Muchas veces es dirección. Es el Señor direccionándonos hacia otro lugar. Y a veces no todo final es un castigo por parte del Señor, sino que es protección. Por eso en esta mañana el Señor quiere enseñarnos a soltar lo que ya no está en nuestras manos y que descansemos en Él. Creyendo, Señor, tú tienes el control, Dios. Si tú no aprendes a soltar las cosas que te tienen atado, tú nunca serás libre. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tú y yo conocemos una verdad en Cristo. Si tú y yo no desarrollamos la virtud del desapego, siempre va a haber algo que va a querer manipular nuestra vida. Siempre va a haber algo que va a querer controlarnos, que va a querer robarnos la paz, que va a tener poder sobre nuestras decisiones. Porque aquello que a lo que tú estás excesivamente apegado, termina convirtiéndose en una cadena. Esto puede ser una persona, esto puede ser una relación, un hijo, un trabajo, una herida que alguien te causó y tú dices, es que yo no lo perdono y es que yo no me voy a, esta herida es muy profunda y te sigues doliendo por eso. Son cadenas que te atrapan, son cadenas que te atan. Puede ser algo material, una casa, dinero, una posición. La Biblia dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice en Mateo 6:21. Por eso debemos preguntarnos, ¿dónde está mi corazón en este momento? ¿Qué cosas son las que están dominando mi vida? ¿Qué cosas han dominado mi vida durante 10 años, 20 años, 8 meses? ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué cosas son las que me están robando la paz? ¿Qué cosas son las que yo no he podido soltar y que me están impidiendo avanzar en Dios? ¿Qué problema o qué situación o qué persona tiene más poder sobre mí que la misma palabra de Dios? ¿Qué es eso que me ha tenido atado? Lo único que debe ser imprescindible en nuestras vidas debe ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios debe ser suficiente. A pesar de cualquier situación, todo lo demás puede cambiar. Tu vida hoy puede cambiar. Hoy puedes perder a una persona. Cualquier persona te puede fallar. Dios nunca falla. Tu trabajo puede cambiar, tu economía puede cambiar, tus planes pueden cambiar, pero el Señor no cambia, el Señor no nos deja. La Biblia dice, no te dejaré y no te desampararé. El único que nunca nos va a dejar es Dios. Por eso en el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice en el Salmo 73. Eso es desapego. Cuando tú puedes decirle al Señor, Señor, yo te amo más que lo que tengo. Señor, yo te amo aún más de lo que perdí. Te amo más de lo que yo deseo en la vida. Señor, yo te amo a ti más que mis sueños. Señor, yo te amo a ti más que a mis hijos, más que a mi familia. Yo te amo a ti más que mis anhelos. Porque si te tengo a ti, como cantábamos, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Dios,
tenemos lo necesario para continuar. El problema no es lo que tú posees. El problema es que cuando lo que tú posees quiere poseerte a ti, quiere controlarte a ti. Amar a una persona no es malo, pero cuando una persona es la que define tu valor, cuando una persona es la que define tu estado de ánimo, cuando una persona es la que te roba la paz, ya no estás amando en libertad, estás amando viviendo de una dependencia. Cuando corres detrás de alguien que no me vaya a fallar, que no me vaya a ser infiel, que tú no estás dependiendo de Dios, estás dependiendo de esa persona. Por eso tu estado de ánimo, tu paz, tu tranquilidad empiezan a depender de otras personas. Cuando tú tienes un sueño, pero ese sueño empieza a robarte la paz, todo el tiempo te angustias por ese sueño que lo quieres cumplir y tienes tanto anhelo y te angustias y no duermes de pensar, eso no viene de Dios. Todo lo que te roba la paz te aleja de Dios. Todo lo que te roba la serenidad te aleja de Dios, porque es algo que empieza a controlarte a ti, a controlar tu identidad. Y ese sueño, en lugar de volverse una alegría para ti, se está convirtiendo en una cadena. Y el Señor no nos llamó a vivir presos. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Y para darnos libertad en todas las áreas de nuestra vida, para darnos libertad espiritual, física, emocional. Y hay personas que confunden el desapego con frialdad. Desapego no significa que no amas. Desapego no significa que a ti no te duelen las cosas. El desapego no significa que en situaciones de dolor vas a llorar. Dice la palabra que David lloró mientras el niño vivía y clamó al Señor. Pero cuando éste entendió que la situación no estaba en sus manos, se levantó y caminó y siguió adelante. Esto no era que él era un padre indolente, esto era fe. Eso era decir, Señor, yo hice lo que me correspondía, ahora solo tú lo puedes hacer. Hay personas que no sueltan porque piensan que si sueltan es porque están dejando de amar. Hay hijos con 40, 50 años y la mamá todavía, mijito, ¿y dónde está? Y ya viene, ¿y por qué? Y ya comió. No, ya está viejo, ya está grande, suéltelo. Si trabaja, él verá dónde come. Pero a veces las mamás se angustian, no duermen, no comen, porque ¿dónde está el niño? El niño del bebé de 50. Suéltelo. Desapéguese, Señor, está en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Mis proyectos están en tus manos. Pero no se nos puede volver una cadena donde no tenemos paz, donde no tenemos tranquilidad. Soltar las cosas, las personas es la forma más clara que tenemos de decirle, Señor, yo dependo de ti, Señor. Señor, yo no puedo controlar todo, pero tú sí puedes. Yo no entiendo esto que está pasando, pero yo sé que tú tienes un propósito. La Biblia dice en Deuteronomios 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que el Señor se va a tomar el tiempo de explicárnoslas y que nosotros podamos entender qué Él está haciendo. Pero hay momentos en que Dios simplemente va a guardar silencio. Hay puertas que Dios va a abrir y hay puertas que Dios va a cerrar. Así tú y yo lo entendamos o no. Hay personas que Dios va a traer a nuestra vida y hay personas que Dios va a quitar de nuestra vida. Así no lo entendamos, Dios tiene un propósito perfecto en todas estas cosas. La Biblia dice en Proverbios 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra del Señor.
Confiar en el Señor no es solo decir, Señor, yo sé que todo me lo vas a dar. No, es decir, Señor, aunque algunas cosas que yo estoy pidiendo tú no me las vas a dar, Señor, yo sigo creyendo que tú eres bueno. Yo sigo creyendo que tú eres Dios. Yo sigo creyendo que tu fidelidad es para siempre, que tu fidelidad es por todas las generaciones. Si Dios permite que una etapa en tu vida termine, tienes que creer que Él sigue estando sentado en el trono y que Él no ha perdido el control de tus sueños, de tus esperanzas, de tus anhelos más profundos. Hay cosas que Dios permite en tu vida que se terminen porque ya estás en un círculo que no te lleva a avanzar. Llevas años y meses en el mismo círculo dándole vueltas a lo mismo. Cuando tú le das vueltas a algo no avanzas. Por eso el Señor a veces permite que salgamos de esos lugares para que nosotros avancemos. Job fue un hombre que perdió todo lo que tenía. Perdió bienes, perdió estabilidad, perdió sus hijos. Pero en medio de todo, Job tuvo la madurez espiritual para decir: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando tú no tenías, Dios te dio. Y si algo de tu vida se fue, Dios te lo puede volver a dar de una manera diferente. Pero aunque no te lo dé de la misma manera, Él sigue siendo suficiente. Suficiente en todas las áreas de tu vida. Pero hay cosas que no van a volver, hermano. Hay cosas que no van a regresar a tu vida porque Dios así lo quiso. Y contra lo que Él ha decretado, nosotros no podemos hacer algo, nada. Si Dios permitió que algo se fuera, tú no puedes permitir que tu alma se quede atrapada en aquello que ya se fue. La Biblia dice en Isaías 43, 18, 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Dios no puede llenar unas manos que están aferradas a lo viejo. Dios necesita que tus manos estén libres y desocupadas para entregarte lo nuevo que Él ha preparado para ti. A veces tú oras: Señor, dame lo nuevo, Señor, lo nuevo que tú tienes para mí. Pero tú ya soltaste eso viejo, eso que te tenía atado, eso que no te dejaba avanzar. Y claro que hay cosas que duelen cuando alguien que tú amas se va, cuando una oportunidad se cierra, cuando una etapa termina. Pero el dolor es un proceso, no es un lugar de residencia en el cual tú tienes que permanecer. Por eso David nos enseña que él lloró, claro que lloró, y lloró amargamente, pero luego dice la palabra que él se levantó. Y hoy Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros, iglesia. Es tiempo de levantarte, es tiempo de levantarte de tu tragedia, de tu dolor, de no avanzar. Es tiempo de levantarte en Cristo. No te apegues a las cosas terrenales tampoco. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra del Señor. Y aquí la Biblia no está diciendo que tú no puedes soñar, que tú no puedes progresar o que no puedes tener metas claras. Lo que está diciendo es que no puedes vivir esclavo a lo terrenal. Hay gente que el Señor le regaló una casa preciosa, pero nunca se van de paseo porque ¿y cómo dejo la casa sola? ¿Y qué tal entonces se metan y me roben? ¿Por qué? Porque están esclavos a lo terrenal y no disfrutan las bendiciones que Dios les ha dado.
O el Señor les regala un carro y, hermano, pero ese carro está nuevo. No, es que no lo saco porque de pronto me roban o me estrellan. No. Porque hay un apego a lo terrenal tan profundo. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos apegarnos a lo terrenal. Tú no puedes poner tu seguridad en el dinero, tu paz en el trabajo, tu valor en una casa, tu gozo, el gozo que sientes no puede depender de una persona. Porque todo eso puede cambiar, pero ¿sabes quién no cambia? Dios no cambia. Y la Biblia dice que Él es mi guardador, que Él es mi ayudador, que Él va a guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. La Biblia dice en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Tú puedes disfrutar lo que Dios te da. A tus hijos, a tu casa, a tu empresa, a tu negocio. Pero eso no se puede volver en tu Dios. Eso no se puede volver lo más importante para ti. Tú puedes amar a tu familia. Yo amo a mi familia, amo a mi hija. Pero uno no puede idolatrar los hijos. Primero está el Señor. Tú puedes tener una relación, pero no puedes permitir que esa relación te aleje a ti de Dios. Tú puedes tener cosas, pero no puedes permitir que esas cosas te aten a ti, a ellas. Cuando Dios te bendice, Dios quiere que tú disfrutes de esa bendición. Por eso cantábamos que Él es mi plenitud. Cuando realmente Dios es mi plenitud, yo puedo disfrutar de todas las cosas que Él hace. Yo puedo disfrutar de todas las cosas que Él me da. Yo puedo disfrutar de su amor, de su paz, de su generosidad, de su paciencia para conmigo. Siempre lo que no te impulsa hacia el propósito puede convertirse en un peso. La Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, en Hebreos 12:1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, porque esta carrera es larga. ¿Sabes hasta cuándo tú y yo vamos a correr esta carrera? Hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por eso la Biblia dice: corramos con paciencia. Pero aquí el texto hace diferencia entre pecado y peso. Hay cosas que no son pecado, pero es un peso que tú estás cargando que no tienes por qué cargar. Una mala amistad puede ser un peso que tú cargas, que siempre viene con, no quiere venir a la iglesia, no quiere saber de Dios, no. Pero siempre viene con los mismos problemas, siempre viene a indisponerte, siempre viene a señalar a los demás, siempre viene a criticar a otros, viene a tu casa misma a criticarte a ti, y cuando se va tú dices: ay, Señor, gracias que se fue. Es un peso que tú empiezas a cargar. Un recuerdo que viene constantemente a robarte la paz es un peso que no tienes por qué cargar. Una comparación con otros, cuando empiezas a querer lo de otros, a anhelar lo de otros, pero ¿por qué yo no y él sí? Es un peso innecesario que tú empiezas a cargar. Una relación sentimental desordenada puede ser un peso que tú estás cargando que no tienes por qué cargar. Un mal hábito, una mentalidad vieja. Por eso la Biblia dice: despojaos del viejo hombre. Y lo que no te está empujando hacia arriba, sí te está jalando hacia abajo. Sí o sí. Por eso tenemos que aprender a soltar. Abraham tuvo que soltar muchas cosas y muchas personas durante su trayecto. Lo primero que el Señor le dice a Abraham es: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. El Señor no le dijo a Abraham que era lo que iba a hacer exactamente en ese momento, pero le dijo que tenía que salir de aquel lugar.
Luego le dice que se tenía que separar de Lot. Y no porque se la llevaran mal. A veces tú te tienes que separar de gente o de personas para que tú avances y ellos también avancen. A veces en casa todos trabajan, pero viven todos apeñuscados en una misma casa. Porque piensan que si alguno se va, entonces le va a ir mal o no va a progresar o pobrecito. Y viven agarrados, papá, mamá, hijos, nietos, el nuero y la nuera, el yerno, todos. Hasta el nuero lo metí, porque viven todos. Y viven agarrados. Y el Señor les habla, les da palabra, les da promesa. Salga que yo le voy a dar un apartamento para que usted viva contento con sus hijos. No, pero ¿qué tal? Y después no pueda pagar las cuotas. ¿Y qué tal? Y el miedo. Y estamos con unas ataduras de miedo y por eso no avanzamos. Y viven todos agarrados. Yo digo, tan chévere que es ir a visitar al hermano, al primo, al tío, ¿cierto? Pero todos ahí van y se visitan al baño, a la cocina, a la habitación, porque ¿para dónde más cogen? Ya no es una alegría verse. Ay, otra vez se agarraron todos, pelean por el arroz, por el pan, No, esa no es la vida que Cristo nos llamó a tener. Si el Señor a usted le da un buen trabajo, posibilidades, como le dijo a Abraham, salga de su tierra y su parentela, que yo lo voy a bendecir. A veces el primer acto de fe no es recibir, sino soltar. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Después el Señor le dijo a Abraham que soltara a Ismael y lo último que le pidió que entregara fue a Isaac. ¿Cómo el Señor le pide a Abraham que suelte a Isaac? Le dice en Génesis 22:2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto. Isaac era el milagro. ¿Cuántos años esperando a Isaac? Era la promesa. Un chino pilo inteligente, amaba a su papá, a su mamá, y el Señor le dice: bueno, ya usted lo esperó, se lo di, pero ahora me lo tiene que entregar. Dios no quería destruir a Abraham, quería probar si Isaac se había convertido en el centro. La prueba más grande de fe no es entregar lo que no amas, ¿cierto? Si alguien va a tu casa y dice: está haciendo un frío, y usted, por ahí hay un saquito que yo ya no uso, pero el saco nuevo, no, ese no se lo va a prestar porque de pronto no regresa. Lo más difícil de entregarnos es lo que ya no usamos o no nos gusta o no nos parece. Lo más difícil de nosotros entregar es aquello que amamos profundamente. Por eso el Señor prueba a Abraham de esta manera. Es fácil decirle al Señor: Señor, yo te entrego lo que ya no quiero. Pero otra cosa es decirle: Señor, yo te entrego esto que amo, Señor. Ahí es cuando viene lo duro. Cuando tú le dices: Señor, yo te entrego este sueño por el que he estado luchando, Señor, y anhelo. Señor, te entrego mi Isaac, eso que me diste y ahora me estás pidiendo entregarlo. Señor, yo te lo entrego. Señor, yo te entrego este plan que para mí es perfecto, Dios, pero yo te lo entrego a ti porque yo sé que tú tienes mejores planos. Yo te entrego, Señor, lo que más me duele soltar, pero siento que no me está dejando avanzar. El control revela inseguridad, la fe produce descanso. Muchas veces queremos controlar lo que amamos, queremos controlar los procesos, queremos controlar los resultados, queremos controlar, pero Señor, ¿por qué me respondiste de esta manera? Y el control nace del miedo. La fe, en cambio, nace de aprender a descansar en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La Biblia no está diciendo tienes que controlarlo, tienes que manipularlo, tienes que mirar a ver cómo volteas las cosas. No dice cambia las circunstancias
obliga a que las puertas se abren, no. Encomienda al Señor tu camino. Él va a hacer como a Él bien le parezca. Y eso que a Él mejor le parece, va a ser lo mejor para nosotros. Y eso fue lo que David tuvo que aprender. Buscó misericordia, se humilló delante de Dios, hizo todo lo que estaba en su alcance. Pero hay algo que David no podía controlar, era la decisión de Dios. Hay decisiones de Dios que Él las toma y punto. Y tú y yo no las vamos a poder controlar. Esas son las decisiones más difíciles en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar diario con el Señor. Hay personas, hay hijos que tú le tienes que entregar al Señor y decirle: Señor, te lo entrego y tú verás cómo haces. Cuando ya estás cansada, que llega tarde, que llega borracho, Señor, en tus manos. Porque hay situaciones que tú y yo no vamos a poder cambiar. Por más amor que tú tengas, por más disposición que tú tengas, no las vas a poder cambiar. La fe consiste en confiar en Dios aun cuando no sabemos en qué manera Él va a obrar. Hay peleas que se ganan orando, hay procesos que se atraviesan ayunando, hay lágrimas que tú y yo derramamos delante del Señor, pidiendo que el Señor se manifieste de una manera poderosa. Pero cuando ya hiciste todo lo que podías hacer, Dios tiene la última palabra. Y lo peor que tú puedes hacer es ponerte a pelear con Dios. Llorar en la presencia del Señor, llora, todo lo que quieras llorar. Pero pelear con el Señor, no, porque ahí tú no vas a ganar. Yo no voy a ganar si me pongo a pelear con el Señor. Pero en todos los casos Dios sigue siendo bueno. En todos los casos y las decisiones, yo quiero que tú sepas que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando sentado en su trono. Y Él siempre va a estar sentado en su trono para ayudarnos, para corregirnos, para apoyarnos, para darnos las armas para que nosotros podamos avanzar. Cuando tú y yo entendemos que Dios tiene el control de las cosas, dejamos de vivir angustiados, dejamos de vivir desesperados, ya dormimos y, como dice la palabra, nuestro sueño es grato. Tú no puedes vivir desesperado tratando de sostener lo que solo Dios puede sostener. Deja de angustiarte por aquello que está fuera de tus manos. Cuando le entregas a Dios el control de todo, en Él va a haber un resultado y Él verá cuál es el resultado. Necesitamos confiar en Él. Mira, Jesús también nos enseñó a soltar. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en el Getsemaní. Y la Biblia dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Jesús era humano cuando iba a ir a la cruz del Calvario. Y Él le habla al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía que se venía a la cruz. Sabía que sería traicionado. Él sabía que sería negado, que sería azotado, que sería humillado, que sería crucificado, que pasaría por un momento de mucho dolor, que perdería hasta la última gota de su sangre. Por eso Él en su humanidad le dice: Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pues haz algo para que no suceda. Y el Padre tuvo que quitar su mirada de Él, porque Él no podía ver a su Hijo con tanto dolor. Pero era lo único que se podía hacer para que tú y yo fuésemos salvos. Y en ese momento de dolor, Jesús no negó lo que sentía.
Jesús no disimuló que le estaba costando. Pero Jesús, aún en medio de su dolor, sometió su voluntad al Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Señor, yo no lo entiendo, pero yo someto mi voluntad a ti, Señor. Que se haga como tú quieres que se haga. Eso es desapego. No es no sentir, es rendir lo que tú sientes delante del Señor. Jesús soltó su comodidad, Jesús soltó su reputación, Jesús soltó su cuerpo, soltó su voluntad, soltó su vida. Y por esa entrega tú y yo recibimos salvación, por ese precioso regalo. Por eso el mayor acto de desapego ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Cristo lo entregó todo por nosotros. Cuando Él entregó el control al Padre. Por eso tú y yo hoy podemos ser libres. Cuando Dios es suficiente para nosotros, nosotros podemos adorarle. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Que le podamos decir: Señor, fuera de ti yo nada deseo. Mi carne y mi corazón sí, a veces desfallecen, claro que sí. Mas la roca de mi salvación y mi porción eres tú para siempre, Señor. Eso no significa que tú no amas a nadie más. Eso significa que nadie ni nada puede ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Sí, eso significa: Señor, sí, vale más tu presencia para mí. Vale más tu presencia en mi vida que cualquier otra cosa. Que digamos como Moisés: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Si tu presencia y tu voluntad no están en esta decisión, Señor, que yo no la tome. Tú y yo podemos perder cosas, pero no podemos perder la preciosa presencia del Señor. Que tú puedas decir: Señor, yo no puedo ni quiero caminar sin ti. Hay cosas que no van a salir como tú quieres, pero el Señor te va a dar paz. Cuando Dios es suficiente, puedes llorar delante de la presencia del Señor. Y ahí podemos decir como cantábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Por eso David, cuando perdió al niño, entró a la casa de Jehová y adoró. No adoró al Señor porque entendía todo. No adoró al Señor porque no sentía dolor. Adoró al Señor porque confiaba en Dios. Y yo sé que tú y yo venimos muchas veces con situaciones muy difíciles. Y venimos a adorar al Señor porque decimos: Señor, tú sigues siendo Dios. Señor, y nada se escapa de tu mano. No adoró porque no le dolía, adoró porque Dios seguía siendo digno. No adoró porque recibió la respuesta que esperaba. Adoró porque tú y yo tenemos que adorar en los días de llanto y en los días de victoria. Así no entendamos lo que Dios está haciendo. A veces nuestra adoración más profunda nace en medio de una pérdida, nace en medio de un dolor, nace en medio de una aflicción, con preguntas, con tu corazón quebrado delante del Señor. Pero cuando tú adoras en medio de tu aflicción, le estás diciendo al diablo: perdí algo, pero no he perdido mi fe. Algo me está doliendo profundamente, pero yo no me suelto de la mano del Señor. No entiendo lo que está pasando, pero yo sigo creyendo en Dios. No recibí la respuesta que esperaba, pero Dios sigue siendo suficiente. Después de ese momento, David tuvo que levantarse, ungirse, levantar su cabeza. Y más adelante, ahí en el 2 de Samuel 12:24, David dice que luego de que él hizo todo esto, fue y consoló a Betsabé, su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Y la Biblia dice: al cual amó
Jehová. Mira esto, David perdió algo que él amaba, pero luego Dios le dio algo que Dios mismo amaba, y la Biblia lo dice, que Dios amaba a Salomón. Eso no significa que la muerte anterior no le hubiera dolido, o que una persona reemplaza a otra. Eso no significa que el dolor se borra como si nada. Pero eso nos muestra que los planes de Dios siempre son mejores. Salomón fue el hombre más inteligente, más sabio de la tierra. Ni antes de él hubo uno más sabio, ni después de él hubo alguien más sabio. Y Dios amaba a Salomón. Dios lo estaba preparando para una promesa. De ese dolor, después de todo eso, nació Salomón. No te quedes mirando solo lo que perdiste, no te quedes abrazado a lo que perdiste, no te quedes enterrado con lo que ya no puedes volver a tener. Tú tienes que levantarte como David, sacudirte, levantar tu cabeza y decir: Señor, aunque han sido procesos, momentos que me han dolido, Señor, yo hoy tomo la decisión de levantarme, de creerte, de creer que tú has preparado cosas mejores. Señor, que eso que perdí, Señor, tal vez tú en tu misericordia, tal vez te plazca devolvérmelo, no de la misma manera, tal vez de una manera diferente, pero yo sé que tú me lo vas a devolver. Cuando Dios permite que algo termine, es porque Dios también ya preparó un comienzo glorioso para ti. No te quedes en el capítulo de pérdida, porque el Señor dice que tiene nuevos capítulos para ti, que tiene nuevos propósitos para ti, para tu vida. David se levantó y adoró y siguió caminando. Tú te tienes que levantar y seguir caminando. El dolor no tiene la última palabra. El fracaso que pasaste, que viviste, no tiene la última palabra. La puerta que se cerró no va a ser. Van a haber muchas puertas más que se van a abrir y van a ser direccionadas por Dios. Antes de ministrar, yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo: ¿qué es aquello que yo todavía no he soltado y me sigue atando? ¿Qué es aquello? Dile: Espíritu Santo, ¿qué es aquello que no me está permitiendo avanzar? ¿Qué es aquello, Dios, que tú quieres que yo te entregue? Cuando tú y yo soltamos aquello que nos ha mantenido atados, dejamos espacio para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Pero tú tienes que entregarlo delante del Señor. En esta mañana el Señor nos está llamando a soltar las cosas que nos tienen atados, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan dar pasos de fe. A soltar lo que ya se terminó, a soltar personas o lugares que están ocupando el lugar de Dios, a soltar recuerdos que te mantienen atados, a soltar heridas que te mantienen preso, a soltar el control, a soltar la necesidad de que los demás aprueben lo que tú haces, a soltar la dependencia que tienes en otros. Hoy el Señor te dice que Él es suficiente, que si lo tienes a ti, a Él lo tienes todo.